Ahora, aquí lo que nosotros vamos a discutir a continuación es acerca de los verbos regulares y los verbos irregulares. Quiero que tengan presente que los verbos regulares y los verbos irregulares solamente se utilizan en lo que es en el tiempo pasado. Pero aquí tenemos que los verbos regulares son los que siguen reglas. ¿Cómo los voy a identificar? Los voy a identificar porque al final tienen la terminación ed. Y aquí tenemos el ejemplo. Walked, tenemos walk, walked. ¿De acuerdo? Y luego aquí tenemos cry, cried. Y para ello tenemos tres reglas. La número 1 dice agregar ed a la mayoría de verbos. Número 2, a los verbos que terminan en vocal e solamente les vamos a agregar la letra d al final. Y por último, dice que si el verbo termina en y y antes hay una consonante, vamos a eliminar esta y por la terminación ied. Detalle a tener en cuenta, y es que observen que esta regla, la número 3, se repite con esta. ¿Cuál es la diferencia? Que esta lleva terminación ies en el presente y esta lleva terminación ied en el pasado. Entonces, recuerden, regular verbs son los que siguen reglas en el tiempo pasado. Y en esto es fácil, ¿verdad? Porque los verbos regulares, si yo me memorizo el pasado, el participio es el mismo. Esa es la ventaja de memorizarse los verbos regulares. Ahora, vamos con los verbos irregulares. ¿Cuál es la diferencia de los irregulares con los regulares? Que los irregulares no siguen reglas. Estos verbos irregulares ya tienen su propia escritura en el pasado y participio. ¿A qué me refiero con pasado y participio? Por ejemplo, tenemos nosotros aquí los irregular verbs. Observen, write. Write significa escribir. El pasado es wrote. Entonces tenemos presente o infinitive, pasado wrote y participio written. Es como que yo diga, I write, yo escribo. I wrote, yo escribí. I have written. Lo que les comentaba que el auxiliar have es donde aquí ya se utiliza con la tercera columna de los verbos irregulares, el participio, y con el pasado también participio de los verbos regulares. Tenemos también, observen, que el presente es read, el infinitive es read, el pasado tiene la misma escritura en el pasado y el participio, pero en el pasado este se pronuncia red, como el color rojo, red, y el participio también red. Misma escritura, pero pronunciación diferente. Read, read, read. Yo quiero decir en inglés, ustedes leen. You read. Pasado, you read. Participio, you have read. Así sería. Y por último, otro punto súper importante, que esto cubre lo que es el 50% de inglés de todos los 12 tiempos. O sea, 6 tiempos son verbos normales con verbos auxiliares y el otro 50% es conjugación del verbo to be. Y aquí es donde está, miren, el verbo to be en realidad no es tan difícil, solamente es de saber la traducción y a quién corresponde cada uno. Tenemos que el verbo to be tiene dos significados, ser o estar. Entonces, estas 4 conjugaciones van a tener los dos significados de ser y estar. Por ejemplo, si yo digo, para el pasado se va a utilizar was o were. I was, yo era, o yo estuve, o yo estaba. Quiero decir, tú fuiste, o tú estabas, o tú estuviste, sería you were. Observen el ejemplo. Aquí ya tiene cada conjugación. Aquí abajo les dejo la descripción. Espero que estén viendo, ¿verdad?, cómo estamos elaborando la conjugación del verbo to be en pasado. Luego tenemos en el presente, que es am, is y are. Esta conjugación también corresponde a cada pronombre personal. Recuerden tener presente que los pronombres personales son esenciales en toda oración, si no, no voy a saber de qué se está hablando. Luego, tenemos que en el futuro, el verbo to be no tiene conjugación, solamente conjugación en pasado, presente, pero en el futuro, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza el verbo auxiliar, como les comentaba a ustedes, más la mera palabra be, el verbo base be, que esto significa será, estará, seremos, estaremos, seré, estaré, será, estará. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la conjugación. Y por último tenemos el participio, que es been, que este been significa sido o estado. Por ejemplo, yo he sido un buen estudiante. I have been a good student. ¿Ya? Y tenemos también que podemos decir he estado con ustedes. I have been with you. Ese es el ejemplo. Y no lo olviden tener presente lo que son los distintos verbos auxiliares. Si estás en un nivel B1 y estás avanzando
a un nivel C1, que ya es un nivel Advanced English, you need to pay close attention to this.